Solange Gravenheimer fue hallada muerta en el PH que compartía con su mejor amiga. Hubo sospechas, acusaciones y un juicio. Hubo una absolución, una investigación desprolija y pistas ignoradas. 18 años después, la causa está cerrada. La justicia no encontró culpables, pero la impunidad sí encontró un lugar para quedarse. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos La muerte está cerrada con llave. La madrugada del día 10 de enero del año 2007, en Vicente López, tenía la calma engañosa de las ciudades dormidas. Afuera, las calles eran un hormigón tibio bajo la última brisa de la noche. Adentro, en el PH de la calle Güemes, se incubaba un crimen que todavía hoy es una herida abierta. Solange Gravenheimer tenía 21 años y vivía con su mejor amiga, Lucila Friend. Compartían rutinas, salidas, confidencias. Eran cómplices de la juventud y del paso a la vida adulta. Nadie sospechaba que en esa convivencia iba a terminar en una escena de muerte. A la mañana siguiente, Solange estaría muerta y Lucila, desde el primer minuto, convertida en la principal y única sospechosa. El cuerpo de Solange fue encontrado en el entrepiso, junto a la cama. 4 puntazos y extraños surcos en el cuello eran el testimonio mudo de una violencia calculada, pero también desbordada. Los peritos hablaron de una emoción dominante: bronca. No había cerraduras forzadas, no había robo, no había huellas completas que permitieran identificar a un intruso. Para la investigación la ecuación parecía simple. Si no entró nadie de afuera, entonces la muerte vino de adentro. Y adentro, según el expediente, solo estaba Lucila. Ese 10 de enero, Lucila declaró que había salido del PH alrededor de las 7:30 de la mañana y que regresó a las 11 de la noche, acompañada por la prima y el novio de Solange. Cuando abrieron la puerta, el despertador de la víctima sonaba sin parar. En el entrepiso encontraron el cuerpo boca abajo. La madre de Solange, Patricia Lamblot, fue una de las primeras en llegar y, sin saberlo, describió un detalle clave para los jueces. Intentó mover la pierna de su hija, pero estaba dura. Se levantó entera, sin flexionarse por la rodilla. Para ella era una sensación imposible de olvidar. Para los magistrados, una observación más precisa que la del propio forense. El nombre de ese forense, Eugenio Aranda, quedó grabado en la historia del caso no por sus certezas, sino por sus contradicciones. Era la autoridad para determinar la hora de la muerte, pero no pudo precisar si la rigidez del cuerpo era irreductible o no. Los jueces lo describieron como incoherente, con explicaciones fútiles y engañosas. Esa imprecisión fue un golpe mortal para la acusación. La hora de la muerte es la llave que podía excluir a Lucila o hundirla, pero nadie fue capaz de fijarla con claridad. La autopsia fue concluyente solo en un aspecto. Solange murió por un paro cardiorrespiratorio traumático debido a la entrada de sangre en las vías respiratorias y un shock hipovolémico producto de las heridas en el cuello, infligidas con un arma blanca que jamás apareció. En cuanto a la mecánica, hubo tantas versiones como forenses declararon. Incluso hubo quienes no descartaron la presencia de 2 personas. Había otros detalles inquietantes. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la del balcón, que conectaba con una obra en construcción al lado, estaba abierta. Al día siguiente se hallaron pisadas unidireccionales que iban hacia un solo lado en el techo que unía ese balcón con la obra.
era potencialmente la única entrada y salida del asesino. La fiscalía no lo vio así y descartó la pista sin mayor análisis. Tampoco apareció nunca el juego de llaves de Solange, un objeto que podría explicar un ingreso y un egreso por la puerta principal. El fiscal también dejó de lado otras líneas de investigación. El día anterior al crimen, Solange había tenido una discusión violenta con una mucama que trabajaba en la casa de sus padres. Hubo empujones, amenazas y testigos, pero ese dato se perdió en la marea del expediente. Lo mismo ocurrió con un obrero de la obra Lindante que mostró contradicciones y un comportamiento errático el día del asesinato. O con una compañera de teatro, compañero de teatro, con el que la víctima había tenido una relación y que según él no fue al velorio porque se había asustado mucho. La acusación prefirió concentrarse en probar que el homicida era zurdo. El problema fue que nadie pudo ser concluyente sobre la mano hábil del atacante. Sin esa certeza y sin una hora de muerte definida, todo el edificio probatorio comenzó a resquebrajarse. En el medio de las dudas, una certeza: Solange no se defendió. Tal vez estaba dormida cuando comenzaron a estrangularla. Tal vez conocía demasiado bien a quien la atacó como para reaccionar de inmediato. Apenas una uña partida fue el único indicio de que intentó ella por un segundo soltarse de la presión que le cerraba el cuello. En sus muslos quedaron huellas digitales manchadas de sangre, pero incompletas, imposibles de cotejar. El juicio oral comenzó con la tensión de un caso mediático y terminó con el sonido seco de una absolución. En primera instancia, en 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro absolvió a Lucila Friend por falta de pruebas. En el año 2013, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificó esa decisión. El juez Lino Mirabelli lo dejó claro: los elementos del juicio reunidos por la Fiscalía eran inadecuados e ineficientes. Sus colegas, Oscar Zapata y Hernán San Martín, firmaron en acuerdo. La investigación, dijeron, no había sido capaz de sostener una acusación sólida. La familia de Solange nunca aceptó otro culpable que no fuera Lucila. La justicia nunca encontró las pruebas para condenarla. El expediente se cerró sin que se exploraran a fondo otras hipótesis. El fiscal, según los jueces, no impulsó las líneas de investigación que podrían haber abierto otras y nuevas posibilidades. La escena del crimen, la hora de la muerte, las pistas ignoradas y los sospechosos olvidados se mezclaron en un rompecabezas incompleto. 18 años después, lo que queda es la certeza de un crimen que nadie pagó. El PH de la calle Güemes fue pintado, redecorado, ocupado por otras vidas. La obra vecina terminó hace muchísimo tiempo y sus obreros se dispersaron. El balcón sigue ahí, con su baranda anodina, como si no hubiera sido nunca una posible puerta de entrada para la muerte. En algún archivo, el expediente se cubre de polvo. Dentro están las fotos del cuerpo, los croquis, las declaraciones, los informes forenses, páginas que cuentan una historia inconclusa. Lo más perturbador del caso de Solange Gravenheimer no es que no se sepa quién la mató, sino la sensación de que tal vez se supo, pero se dejó escapar. La justicia se amparó en la falta de pruebas. La calle, en cambio, hizo su propio juicio, dictado en susurros y miradas, en conversaciones de sobremesa y titulares olvidados. Entre ambas versiones creció el silencio. Ese silencio que, como el polvo en los archivos, termina cubriéndolo todo.